Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros somos el paralelo D de la Escuela Pedagógica Abierta OMSA y vamos a explicar el tema del ciclo de Krebs. Hola amigos, vamos a hablar en esta ocasión sobre el ciclo de Krebs. Como ustedes ya saben, la célula llega a obtener su energía y su nutrición a partir de los alimentos. Estos se llegan a oxidar a glucosa para poder producir dióxido de carbono. Dentro de la célula no solo llega a ocurrir una reacción, sino llegan a ocurrir una serie de reacciones de las cuales se llegan a agrupar en cuatro fases: la glucólisis, la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la síntesis transportadora de electrones a través de la cadena respiratoria. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs es una sucesión de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, mediante las cuales llegan a hacer una descomposición final de las moléculas de los alimentos, llegando a producir así CO2, agua y energía. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica cíclica que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, en la cual se realiza la oxidación de dos acetilos transportados por el acetilcoenzima A y llegan a tener un poder reductor, que es el NAD, FAT y el GTP. El ciclo de Krebs fue propuesto por Hans Krebs en 1937. Es la vía de oxidación de mayor parte de carbohidratos, de ácidos grasos, aminoácidos y genera numerosos metabolitos intermediarios de otras rutas metabólicas. Es por lo tanto el ciclo anfibólico, es decir, que opera catabólica y anabólicamente. Una visión general del ciclo de los ácidos tricarboxílicos nos muestra una secuencia de reacciones que oxida un grupo acetilcoenzima A dos moléculas de dióxido de carbono, de forma que se llega a conservar la energía libre producida, utilizando la síntesis de ATP. Este es un proceso que se lleva a cabo por la acción de 8 enzimas, también conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ocurre en todos los animales, en las plantas superiores, en las bacterias y tiene lugar en un orgánulo membranoso llamado mitocondria. Los alimentos, antes de poder entrar a este ciclo, deben descomponerse en pequeñas unidades llamadas grupos acetilos. Estos alimentos son las proteínas, los polisacáridos y los lípidos, que se convierten en aminoácidos, monosacáridos, glicerol y triglicéridos respectivamente. Todos estos, al finalizar su ciclo, se convertirán en acetilcoenzima A para ingresar al ciclo de Krebs. Cada grupo acetilo contiene solo dos átomos de carbono junto con hidrógeno y oxígeno. La transformación del piruvato en acetilcoenzima A. Los grupos acetilo entran al ciclo en forma de acetilcoenzima A. Las dos moléculas de piruvato resultantes de la glucólisis se convierten en acetilcoenzima A. El piruvato sufre una descarboxilación, es decir, una pérdida del grupo carboxilo, y oxidativa, pérdida del electrón. El piruvato, que contiene principalmente 3 átomos de carbono, queda convertido en ácido acético, con 2 átomos de carbono. En este proceso se une una molécula de coenzima A, formándose finalmente una molécula de acetilcoenzima A. La reacción está catalizada por un complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa de la matriz mitocondrial. Los electrones que se liberan son recogidos por el NAD y forman un poder reductor. Son 8 las enzimas que catalizan una serie de reacciones que oxidan el grupo acetilo a dos moléculas de dióxido de carbono, con la generación de 3 moléculas de NAD reducido, una de FAT reducido y una de GTP. Bien, vamos a comenzar con lo que son las reacciones del ciclo. La primera reacción es catalizada por la enzima citrato sintasa, que condensa el acetilcoenzima A con el oxalacetato para formar lo que es el citrato. La segunda reacción está dividida en dos etapas, que conllevan la transformación del citrato en un isómero más fácilmente oxidable. Para ello, la aconitasa convierte el citrato en isocitrato por dos tipos de reacciones. La primera es una deshidratación y la segunda es una hidratación. Es así que el grupo hidroxilo del citrato es transferido a un átomo de carbono adyacente. La tercera reacción está catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa, que oxida el isocitrato a oxaloxosinato con el acoplamiento de un NAD
que posteriormente va a reducirse. Y así también el oxalosucinato es descarboxilado, rindiendo el alfa-cetoglutarato. Esta es la primera etapa en la que en la oxidación se acopla el grupo NAT. Y también es la primera en la que se genera una molécula de dióxido de carbono. La cuarta reacción está catalizada por el complejo enzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que descarboxila oxidativamente el alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Esta reacción conlleva la reducción de una segunda molécula de NAT y la generación de una molécula de dióxido de carbono. Hasta aquí ya se ha producido 2 moléculas de dióxido de carbono, por lo que se ha completado la oxidación neta del grupo acetilo. Hay que resaltar que no son los átomos del grupo acetilo entre las que se han ido oxidando. La quinta reacción está catalizada por la enzima succinilcoenzima A sintetasa, que convierte la succinilcoenzima A en succinato, y la energía libre de Gibbs de la reacción se conserva. Aquí es donde se forma un GTP a partir de un GDP y un fosfato. El enlace rico energético del succinilcoenzima A es aprovechado para generar un GTP que es igual a un ATP. Bien, la sexta reacción es restante. Se supone que la preparación de es aquí donde se prepara la otra vuelta del ciclo. Para ello se completan la oxidación del succinato a oxaloacetato, gracias a la succinato deshidrogenasa. Esta enzima cataliza la oxidación del enlace sencillo situado en el centro de la molécula del succinato a un doble enlace trans, dando lugar a fumarato con la reducción simultánea del FAD. En la séptima reacción actúa la enzima fumarasa, que cataliza después de la hidratación del doble enlace del fumarato para rendir a malato. Finalmente, la octava reacción está catalizada por la enzima malato deshidrogenasa, que genera el oxaloacetato, oxidando el grupo alcohol secundario del malato a la correspondiente cetona, con la reducción de una tercera molécula de NAT. Bien, aquí podemos ver una visión global del ciclo de Krebs y el balance energético. Como sabemos, un NAT genera 3 ATPs, un FAT 2 ATPs y un GTP es igual a un ATP. Y el rendimiento energético de todo el ciclo genera 3 NATs, un FAT, un GTP. En esta siguiente imagen podemos observar un resumen de las 8 reacciones y el tipo de reacción que genera cada enzima. Como último podemos ver aquí todo el rendimiento energético del ciclo. Cabe recalcar que para sacar el rendimiento energético completo se hace al doble, ya que al momento de que el piruvato pasa a ser acetilcoenzima A, se divide en 2, es decir, que genera 2 moléculas de acetilcoenzima A y se tendría que hacer los cálculos al doble para obtener el rendimiento energético total. Eso es todo, amigos, gracias por su atención. El video fue realizado gracias a la cooperación de los siguientes universitarios.